Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a este capítulo de podcast. Nos está acompañando, como siempre, mi compañero José. Nuestro compañero Richie está de vacaciones porque está en Estados Unidos de feriado, entonces nos pidió que esta semana le demos libre. Pero hoy tenemos un invitado muy importante, muy especial, desde Perú, que nos viene a hablar de un acontecimiento bastante importante en la política, porque ya este domingo son elecciones entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Así que, José Coloma, por favor, te puedes presentar a nuestra audiencia, que creo que tú puedes dar una mejor introducción de lo importantísimo que es para nosotros que esté en nuestro podcast. Así que bienvenido. Bueno, me gustaría saber a dónde es que está llegando Imagen. ¿Ustedes están en Quito? ¿En dónde? ¿En Guayaquil? Sí, nosotros estamos en Quito, somos de Ecuador. No, Somos... yo lo sé, eso sí lo sé. Los dos están en Quito. Sí, los dos estamos en De Quito, así momento es. sí, los dos estamos en Quito, pero hemos visto que hay oyentes incluso hasta de, creo que Australia. Ahí hay una anécdota interesante que el otro día vimos que Ah, lo escuchaban hasta, está- hasta en Australia. estamos llegando a un amplio colectivo, digamos. Así Bueno, es. me voy a presentar. Mi nombre es José Manuel Coloma. Soy limeño de Lima, abogado. Y bueno, he tenido ahora mismo, por razones de esta pandemia, me encuentro trabajando por mi cuenta. Yo he sido funcionario público más de 30 años. Si les interesa, he sido viceministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno del Perú. Hace pocos años he sido fundador de la Defensoría del Pueblo aquí en mi país, gerente de asesoría jurídica del organismo que está organizando las elecciones, la OMPE, ¿no? Y a nivel internacional he sido funcionario de la misión de Naciones Unidas en El Salvador durante la pacificación de ese país centroamericano. También he sido profesor universitario. En fin, tengo creo que una amplia experiencia, ¿no? Eh, sobre todo para hablar de temas de derechos humanos, de democracia, de estabilidad política, ¿no? Y finalmente, entrando al tema que entiendo que es el motivo de la entrevista, sí, en el Perú estamos pues a 6 días de una elección crucial, trascendental, justo en el año en que oficialmente el Perú cumple 200 años de vida independiente. Digo oficialmente porque yo soy de los que sostengo, entre otros compatriotas, que en realidad no estamos cumpliendo 200 años de vida independiente. La verdad es que podría ser motivo de otra conversación. Pero bueno, acá a su disposición y mucho gusto de conversar con ustedes. El gusto es nuestro, José. Ya saben, aquí, como ven, tenemos un invitado súper importantísimo con una amplia experiencia, de los más importantes que hemos hecho en este tiempo que llevamos a hacer el podcast. Entonces, José, la primera pregunta que queremos hacerte es porque el Perú, yo creo que más bien para entender cualquier historia política de cualquier país, tenemos que remontarnos un poco al pasado, ¿no? Y no solo el pasado reciente del Perú, que ha tenido últimamente, como todos saben, tres presidentes en menos de un año, con la salida de Vizcarra y después de intento de Merino de ser presidente, y a la final ahora Sagasti, el presidente interino, si es que no estoy mal, debido a que quien fue presidente, que es Pedro Kuczynski, no sé si estoy pronunciando el apellido bien, pero es un poquito difícil, después de que tuvo problemas con toda la corrupción de Odebrecht. Pero estamos seguros que el problema de Perú, incluso por lo que ahora es la candidata Keiko Fujimori, que es hija de Alberto Fujimori, que para quienes no saben fue presidente de Perú en los años 90, si no estoy mal, y, y es una responsable de haber acabado con Sendero Luminoso, que es el equivalente a, digamos, las FARC de Perú. Ahí José seguramente me podrá corregir si me estoy equivocando, si estoy interpretando mal. Pero quiero que nos des un repaso un poco general de por qué llega el Perú a
estas dos opciones, Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Bueno, en realidad, efectivamente, tendríamos que remontarnos. El problema del Perú, me imagino que es común a otros países de Latinoamérica en general, es que es una nación inconclusa, sostengo yo. Es decir, no se ha podido establecer una nación ordenada en base a, digamos, a puntos comunes de convergencia, ¿no? Siempre ha primado la política de partido, la política parcial, y ha impedido que el país tenga por lo menos una opción común en algunos aspectos. Es decir, por eso yo hablaba de los 200 años de independencia. En realidad, nunca se constituyó una república unitaria, una república que pudiera integrar en un plan nacional a toda la población. Este es un país, no sé si conocen el Perú, digamos, un país muy segmentado, muy dividido, digamos, una franja de la costa, la cordillera de los Andes separa al mundo andino, lo que acá se llama la sierra, y luego hay una tercer grupo poblacional que está ubicado en la inmensidad de la Amazonía, ¿no? Y los puntos comunes entre estos grupos sociales, digamos, desparramados en el enorme territorio nacional, nunca han tenido una propuesta que los pueda unificar, y eso decía, podríamos hablar horas de eso, a muchas razones, ¿no? Un ciudadano de Lima, digamos, como mi caso, ¿no? Un ciudadano de Lima, de clase media o clase media alta, no tiene nada en común más que haber nacido en el mismo país que un ciudadano, pues, de Ayacucho, ¿no? O un ciudadano de Pucallpa, en la zona selvática, no, en el Amazonas. Mucho más cosas en común tengo yo, por ejemplo, yo provengo de una familia de origen español, tengo mucho más cosas en común con algunas amistades españolas que con personas del Ande peruano, en todos los aspectos, ¿no? Cultural, social, todo. En fin, pero si quisiéramos hacer un corte para no hacer tan larga la exposición, la crisis actual se desencadena sobre todo en las elecciones del 2016. En esas elecciones pasan a la segunda vuelta la señora Fujimori, Keiko Fujimori, efectivamente hija de Alberto Fujimori, el ex presidente, que está todavía cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad, sobre todo, a pesar de que también tiene causas por corrupción. Y pasó a la segunda vuelta el ingeniero Pedro Pablo Kuczynski, representante de un sector empresarial, digamos, ¿no? Lobista, ¿no? De gran poder económico. Todo hacía suponer que Keiko Fujimori iba a ganar, todas las encuestas así lo anunciaban, pasó en primer lugar al balotaje largamente sobre Kuczynski, pero el antivoto tan fuerte que se fue desarrollando en las últimas semanas, en los últimos días de la segunda vuelta, permitió que Kuczynski ganara por un escasísimo margen, 35.000, 40.000 votos, ¿no? Y el problema fue que el Fujimorismo nunca aceptó esa derrota, ¿no? Desde el primer momento alegó que había habido una suerte de fraude, que por qué se impidió votar a las Fuerzas Armadas y Policiales que según ellos iban a votar por la candidata, ¿no? Y esto paralelamente se dio a que consiguió una mayoría en el Congreso que jamás se había visto en la historia del país. Más de 70 y 73 congresistas creo que puso el fujimorismo, o sea, sin necesidad de ningún tipo de alianza con ningún grupo minoritario, podían manejar, digamos, como ellos querían, todo el tema legislativo en el Congreso, ¿no? Y desde el primer momento iniciaron una oposición cerril, muy fuerte, prácticamente boicoteando todas las iniciativas del Ejecutivo, que no tenía además mucho apoyo, ¿no? O sea, Kuczynski ganó las elecciones, él, más por el antivoto que por el voto a su favor, pero a la hora de gobernar no tenía un gran apoyo político y eso se vio.
Y pasamos años, hasta el 2018 años de enfrentamientos, de peleas, una crisis permanente por el afán obstruccionista del Congreso, ¿no? Y eso finalmente se desemboca como por asuntos vinculados a temas de corrupción, el Congreso consigue vacar a Kuczynski, cosa que creo que ellos lo tenían pensado desde el primer momento del gobierno. No es que lo llegan a vacar, porque Kuczynski renuncia antes, cuando ya era inminente efectivamente que iba a pasar por esas Oscar Caudinas de ser vacado, ¿no? Estamos hablando de marzo del 2018. Finalmente renunció a la presidencia y en su lugar asumió el ingeniero Vizcarra, primer vicepresidente de la República, ¿no? Pero con Vizcarra continuó la tenaz oposición del fujimorismo, continuó el enfrentamiento, las peleas, y finalmente, con gran apoyo popular, valga la aclaración, en septiembre del 2019 él disuelve el Congreso. Acá hay toda una discusión, ¿no?, sobre si fue o no constitucional la medida de disolver el Congreso. Yo prefiero no entrar en ese tema, que es bastante controvertido y espinoso. Esto no es pues matemáticas, no es 2 más 2 igual 4 en todos los casos, entonces da lugar a mucha interpretación. Lo cierto es que se disolvió el Congreso, en ese momento tenía una popularidad inmensa el señor Vizcarra, y empezó, digamos, a gobernar prácticamente sin oposición. Sacó adelante un proyecto de referéndum a fines del 2019, que incluía, entre otras cosas, una elección para elegir un Congreso interino hasta las siguientes elecciones, que es el que actualmente está, ¿no? Pero este es un Congreso atomizado, con muchos intereses particulares que van adelante de la agenda política, y también ha habido una enorme inestabilidad y caos, sobre todo porque este Congreso ha sacado adelante o ha intentado sacar adelante una serie de leyes, sobre todo económicas, populistas, sin asidero técnico, sin ninguna consideración, solamente para satisfacer intereses de parroquia, ¿no?, muy personales, ¿no? Y en medio de este contexto, en marzo del año pasado, como pasó, valga la redundancia, en Ecuador y en todas las partes, llegó pues el COVID, ¿no? Y el COVID trastoca absolutamente toda la situación, y se ha llegado a un punto de enfrentamiento tremendo, que culmina en noviembre del año pasado con la vacancia del ingeniero Vizcarra, ¿no? Ahí también hay otra discusión. Era una vacancia que la Constitución la permitía, era válido interpretar así la Constitución. En otras palabras, la vacancia era o no constitucional y válida. Otro tema sería largo discutir. Pero esos son temas, digamos, jurídicos, como ustedes comprenderán, pero el sustento es político. Entonces el análisis tiene que ser político, pues. No podemos quedarnos en lo meramente instrumental del derecho. Y en política lo cierto es que cumplieron finalmente, digamos, el plan de vacar a Kuczynski, y en su lugar asumió este señor Merino de Lama, que además desde una zona casi fronteriza con ustedes, de Tumbes. Y duró una semana, hubo un rechazo enorme, sobre todo de la juventud, que marchó espontáneamente, ¿no? Creo yo, espontáneamente, no hubo ninguna organización detrás, como se dice, ¿no? Igual como lo está pasando ahora en Colombia y lo que pasó en Chile, ¿no? Siempre dicen, ¿no?, el foro de Sao Paulo, y hay una conspiración internacional para desestabilizar a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Yo no creo nada de eso. Lo que pasa es que la gente ya está harta de muchas cosas y decide tomarse las cosas de esa manera. Y duró pues 5 o 6 días este señor en medio de manifestaciones muy violentas, 14 de noviembre del año pasado, ¿no? Y luego asumió el ingeniero Sagasti, y digamos, todo este periodo ha estado marcado por la lucha contra la pandemia. Se han cometido muchísimos errores, por supuesto,
¿no? Pero mal que bien, las vacunas están llegando, es cierto, de a poco, creo que hasta ahora hemos vacunado al 6% de la población, ¿no? Pero se está avanzando, están llegando cada vez más vacunas, se está vacunando relativamente y a pesar de que entre febrero y abril hemos tenido una ola brutal, pero brutal, hemos llegado a tener creo que 500 muertos diarios en algún momento, ahora está bajado, sobre todo en Lima, ha bajado notoriamente la tasa de infección y de mortalidad. En provincias, en algunas provincias todavía continúa, pero como que se está saliendo de eso. Dicen que va a haber una tercera ola, porque nosotros más o menos reproducimos lo que ha pasado en Europa hace 3 meses. No lo sé. En todo caso, no sé, a mí me da la impresión de que esto lentamente ya empieza a estar de salida. Obviamente yo no soy especialista ni médico para opinar así, ¿no? Y aparte del tema de la pandemia, estas elecciones tan terriblemente polarizadas, hubo 18 candidatos a la presidencia en primera vuelta, ¿no? Casi ninguno respondía a una organización partidaria, los partidos políticos prácticamente han desaparecido en el país, ¿no? Los pocos que quedan están en proceso de descomposición, de desaparición, y se trataba de candidaturas básicamente personalistas, ¿no? Y un candidato que no está en los planes de nadie, que a un mes de las elecciones creo que no figuraba ni siquiera en el rubro otro, avanzó y se metió en segunda vuelta, ¿no? Con la candidata del, digamos, del Fujimorismo, que tampoco era la candidata, entre comillas, ideal de los sectores más bien conservadores, había otros dos candidatos con más apoyo y más peso, pero finalmente así se decidieron las cosas, ¿no? Y en ese contexto, pues llegamos a la elección del domingo. Ayer ha habido un debate final, digamos, entre ambos candidatos en Arequipa. Y la verdad es que yo creo que cualquier cosa puede pasar. Todavía hay un grupo de indecisos que bordea el 15%, pero no sabemos si ese grupo de indecisos, por ejemplo, vio el debate de ayer, no todo, o sea, puede haber un porcentaje grande que efectivamente después del debate se decida por alguna posición más técnica, más sustentada, pero puede haber un porcentaje grande de ese 15% que ni siquiera ve los debates, tenga otra cosa, no, a lo mejor ni siquiera tiene cómo hacerlo, ¿no? Viven completamente, digamos, marginados y de repente ellos ya tienen formado un voto que ninguna propaganda va a cambiar. Así están las cosas. Es bastante interesante cómo en los países se va replicando dinámicas bastante similares, porque es una situación con lógicamente los matices contrastantes de cada país, pero es una situación bastante similar que se vivió en Ecuador, una polarización bastante fuerte. Yo creo que antes de continuar tal vez un poco en la actualidad, sí quisiera saber si es que podemos tocar un poco los temas con respecto al Fujimorismo, lo que fue su gobierno. Mencionaste, por ejemplo, el tema de los partidos políticos. Revisando algunos papers, no sé, algunos pensadores se hablaba un poco de que en los años 90 hasta los 2000 se trató de desarmar de alguna forma el tema de los partidos políticos y por lo visto es lo que tú mencionas, que se ha ido debilitando. No sé, sí me gustaría conocer un poco más de cómo fue esa etapa de Fujimori en los años 90 y más bien, ¿qué influencia ha dejado hasta ahora en el Perú? ¿Cuál es el legado que tenemos? Bueno, la crisis de los partidos políticos en realidad comienza incluso antes del Fujimorismo, ¿no? Luego, cuando se vuelve a la democracia, increíble que han pasado ya 40 años del año 80, ¿no? Que es elegido el presidente Belaúnde Terry, que había sido el último en ser depuesto por los militares, ¿no? Y 12 años después regresa para un segundo periodo. Él era, digamos, el fundador, uno de los fundadores
y figuras de Acción Popular, partido, digamos, liberal de centro, que en el año 80 logra derrotar al partido aprista, que todavía era, a pesar que ya había fallecido Víctor Raúl Haya de la Torre, su fundador, el año anterior, todavía era el partido más antiguo y más organizado en el país. Pero a partir de ahí comienza un deterioro, falta de renovación, falta de renovación, sobre todo en las cúpulas partidarias de los partidos grandes. La izquierda, por su parte, había varios partidos, pero todos eran en realidad pequeños, muy ideologizados, que no pudieron tener mucho contacto, digamos, con la población. Y el remate, efectivamente, de esta decadencia se da con el fujimorismo, ¿no? No se olviden que Fujimori le gana en segunda vuelta al laureado escritor Mario Vargas Llosa, un premio Nobel de Literatura, que se presentaba con un grupo liberal, pero de derecha, digamos, dura, ¿no? Sin embargo, pues, dijo las cosas que en Perú estaba pasando después del primer gobierno de Alan García de Lapra, una inflación terrible, una devaluación, ya había comenzado la violencia de Sendero Luminoso. Vargas Llosa anunció un shock tremendo si ganaba las elecciones, ¿no? Y entonces Fujimori lo atacó duramente por eso, ¿no? Consiguió apoyo popular presentando a Vargas Llosa como un ogro, y lo primero que hizo al llegar al poder fue aplicar el choque económico que anunciaba su contendor, ¿no? O sea, es praxis política, ¿no? Fujimori gobierna, a mi modo de ver, 2 años constitucionalmente, ¿no? Del 90 a abril del 92, y en el 5 de abril pues da un golpe de Estado, pero un golpe de Estado en Ecuador y en cualquier país latinoamericano sabemos muy bien diferenciar los golpes de Estado, ¿no? El golpe de Estado estilo Pinochet contra Allende ya no existe más, ni va a existir ya, ¿no? Ya no hay golpe de Estado con una cúpula militar que sale para dar un discurso de salvación a la patria, ni los tanques en la calle, todavía puede haber, pero digamos, ahora hay formas mucho más sutiles de dar golpes de Estado, mucho más sutiles. Honduras, por ejemplo, ¿no? Cuando sacaron a este señor Zelaya, ahí no hubo necesidad de poner tanques ni cosas, ¿no? ¿Sí querías decir algo, José? Nada, que justamente, justamente quería mencionar a Bukele, que hizo algo, creo que, no sé si idéntico a lo que hizo Fujimori en su momento, pero justamente es lo que tú mencionas, es un golpe de Estado. Yo, de lo que leía basado en constitución, o sea, que incluso entre en este choque de qué tan constitucional es es el golpe de Estado, porque lo podía hacer, estaba dentro de lo que él podía realmente realizar. El problema es que, de lo que entendía, se quedó sin ningún contrapeso, básicamente, en su momento. O sea, básicamente barrió para que queden todo a su favor. Más o menos de eso misma, así fue como sucedió, tal vez le di una mala lectura. Es que hay formas y formas, por ejemplo, este, para algunos autores, para algunos observadores políticos, la vacancia de Vizcarra fue una suerte de golpe de Estado, ¿no? Si llegara al gobierno el candidato Castillo de Perú Libre y cumple algunas de las cosas que anunciaba, ahora ya tiene mucho más cuidado de las cosas que dice, pero de las que anunciaba en primera vuelta, por ejemplo, de cerrar el Congreso, también podría tomarse eso como una suerte de golpe de Estado. O sea, ya hay varias variedades, ¿no? Finalmente el golpe de Estado, ¿qué es lo que tienen en común todas estas modalidades? La concentración de poder en quien lo da, ¿no? Básicamente es eso, concentrar el poder en quien lo da. Y en el caso de Fujimori, el 5 de abril fue un golpe de Estado, cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, desactivó, digamos, todo lo que podía ser oposición. Y a partir de ahí se produce una degradación
más allá de lo económico, ética y moral de la sociedad peruana, en general, ¿no? El Pepe el Vivo, el recurseo, el sacarle la vuelta a la ley, no, desde desde pasarse la cruz roja, la luz roja, ¿no? En una intersección de tránsito hasta coimear, o sea, no sé si en Ecuador también le dicen coimear, hasta pasarle plata al funcionario público para que apruebe tu propuesta y no la otra que es mejor. En todas esas variedades, yo creo que eso se agudizó enormemente con el fujimorismo, ¿no? Y eso afectó a los partidos, ¿no? Lo poco que quedaba se fue ya disgregando, y a partir de cuando vuelve en 2001 el doctor Paniagua, con un breve gobierno interino, y después los siguientes ya gobiernos, Toledo, Humala, en adelante, el sistema electoral además propició que se dieran estas condiciones para que se desaparezcan los partidos políticos, ¿no? Hubo una comisión de alto nivel presidida por un destacado politólogo peruano, Fernando Tuesta, que presentó un gran proyecto en el año 2019, a principios de 2019, una reforma que abarcaba modificar la Constitución, la ley orgánica de elecciones, la ley orgánica de partidos políticos, todos los mecanismos de inscripción, todos los mecanismos de ingreso de dinero a los partidos, para acabar lo que actualmente son entre comillas, partidos, ¿no? Son clubes de adherentes, donde simplemente al mejor postor hay, entre comillas, elecciones internas, y al mejor postor entran candidatos, nadie hace un filtro, entonces tenemos un montón de candidatos actualmente ya. Nosotros elegimos, otra de las cosas que se debería cambiar, nosotros elegimos a los congresistas en la primera vuelta, cuando debería ser en la segunda vuelta. O sea, que con la segunda vuelta se elija al Congreso, para que de esta manera el voto esté más concentrado y más sólido. Pero en la primera vuelta ya se eligió a los congresistas, y hay buena parte de ellos que tienen no currículum, sino prontuario, como decimos aquí en el Perú, ¿no? Están acusados, algunos incluso condenados, delitos menores, otros no se presentaron ante la justicia, ¿no? Y es obvio que su interés de ser congresista era para lograr impunidad, ¿no? Porque hay principios constitucionales y legales que también se quieren cambiar, ¿no? De eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, mientras no haya un cambio a fondo de la estructura de los partidos políticos, va a seguir esta dispersión enorme de partidos que no son en realidad partidos, sino son grupos de amigos que responden a intereses además muy concretos. Se forma un partido para apoyar, por decirle, a los mineros informales. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú en la minería, se supone que somos un país rico en eso, es la enorme informalidad que hay en las zonas de extracción. Entonces de ahí resulta que hay muchos congresistas en este periodo, el anterior y el tras anterior, que están en el Congreso para evitar que salgan leyes que pongan en peligro a quienes los han puesto ahí. Entonces responden a intereses muy particulares y muy creados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede construirse una democracia real sin partidos políticos? Sin partidos políticos reales. Bien difícil, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Entre los dos grupos políticos que respaldan a los dos candidatos. El fujimorismo, yo ni siquiera creo que lo calificaría como partido político, ¿no? Es un grupo que ha ido variando en los años, pero que ahora, ante la posibilidad de llegar por fin al poder, la candidata está reclutando, por ejemplo, a figuras del pasado, figuras que estuvieron con su padre, incluso algunos también fueron condenados. ¿Qué renovación pues puede haber habido? Y por el lado del otro señor de Perú Libre, en realidad es muy notoria la improvisación de su candidatura, entre otras cosas, porque detrás hay un pequeño grupo político que, más que partido, también es un grupo vinculado a un ex presidente regional, que no hay pues coherencia y solidez ahí.
Antes de que Emilio proceda con la siguiente pregunta, nosotros tenemos el término para lo que tú mencionabas, que es viveza criolla. Así decimos cuando viveza criolla es cuando una persona le paga al policía para que no le multe, cuando se pasa los semáforos, cuando quiere saltarse la fila de los vacunados. Es el término que manejamos acá básicamente para describir ese tipo de actos, por así decirlo. Acá también se usa el término viveza criolla, pero digamos, tiene una acepción más amplia, ¿no? La viveza criolla va desde un acto de corrupción hasta, no sé, por ejemplo, estás compitiendo con un amigo por los favores de una chica, digamos, y si haces algo para sacarlo del camino, viveza criolla. ¿Ves? O sea, hay una amplia, tiene un amplio uso ese término, mucho más allá de lo político, ¿no? La siguiente pregunta que quería hacer acerca de todo esto es un poco el contexto en el que sale Pedro Castillo, ¿no? Que es el otro candidato, y un poco cómo se vincula con Sendero Luminoso, porque muchos se ha intentado mucho que desde vincularle con Sendero Luminoso. Según tengo entendido, uno de sus asesores fue parte de Sendero Luminoso. Y entonces, ¿y puedes explicarme por qué es tan importante en la historia política del Perú? Especialmente que estoy casi seguro que hubo un atentado la próxima semana que se le atribuye a las células que quedan de Sendero Luminoso, porque ya está desmovilizado. Entonces, ¿puedes, José, por favor, explicarnos un poco cómo es esto? ¿Por qué Sendero Luminoso todavía sigue siendo importante en la política peruana? Bueno, eh, lo primero que diría es, cuando hacías la presentación, creo que comentaste que Sendero Luminoso vendría a ser una suerte de FARC a la peruana, pero no es así, mira. Sendero Luminoso no tiene parangón ni comparación con ningún grupo, digamos, armado tradicional de Latinoamérica, ¿no? Aquí en el Perú, a la sombra de Sendero Luminoso, floreció otro grupo que era el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, que es, por ejemplo, el que tuvo el famoso secuestro de la Embajada de Japón. Y ese grupo sí, digamos, tenía un origen, para decirlo de algún modo, castrista, ¿no? Parecido a las FARC. Me parece que ustedes tuvieron un grupo que se llamaba Eloy Alfaro Vive, algo así, ¿no? Entonces, o más parecido al FMLN en El Salvador, más parecido al MIR chileno, a montoneros argentinos, en fin, a los tupamaros uruguayos, que justamente el movimiento Tupamaro del Uruguay toma el nombre Tupamaru en homenaje al héroe peruano, ¿no? Al el cacique José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que hizo la revuelta más grande en América Latina a finales de la colonización española. Pero bueno, entonces Sendero es un grupo mucho más vinculado al extremismo polpotiano, maoísta, que se dio en China y sobre todo pues en Camboya con el Khmer Rojo, ¿no? Por ejemplo, su modo superandi no tiene nada que ver con lo de estos grupos tradicionales, ¿no? Nunca reivindicaron sus atentados, sino después no usaban uniformes, utilizaban el terror como arma de combate abierto, ¿no? Rara vez Sendero, digamos, hacía asaltos así, de tomar un cuartel, ¿no? Ese tipo de cosas tan comunes en la historia latinoamericana. Era un grupo alucinado, diría yo, extremista en grado sumo. Y fue derrotado militarmente, pues, efectivamente en 1992 con la captura de Abimael Guzmán. Y con posterioridad, luego de la dura represión que sufrieron, hubo varias masacres de presos senderistas en diferentes momentos de los años 80, 90,
y con Fujimori eso creció más. Y producto de eso y de las condenas a cadena perpetua, ¿no? Condenas por traición a la patria, por terrorismo, con ley, con normas desde el punto de vista legal muy cuestionables, por cierto. Pero lo cierto es de que este grupo quedó pues muy reducido y muy pocos continuaron en esa prédica. Entonces, algunos han recobrado la libertad, otros nunca fueron capturados y a mi entender su nueva praxis política pasa ya por acciones ya abiertamente delincuenciales comunes, ¿no? Como su alianza con los grupos narcotraficantes que operan en la zona, pues sobre todo de Selva, el Alto Guayaga, el Marañón y esta zona donde ha habido esta horrible masacre hace una semana, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, digamos, siempre los grupos, sobre todo conservadores en Perú y en Lima, cuando ha habido alguna situación de polarización o de debate, sacan siempre la carta, ojo que el terrorismo va a volver, ojo que Sendero no ha muerto, se está reagrupando, ¿no? Sí, y lo hacen, digamos, apuntando al miedo de la gente, ¿no? A levantar el miedo, ¿no? Pero el problema es que ya han pasado muchos años, entonces hay toda una generación que no vivió a Sendero, no vivió la violencia, la guerra interna que realmente hubo en el país, ¿no? Y entonces los sectores conservadores acusan que a través de las escuelas, a través en las universidades, sobre todo las estatales, se ha contado una historia que no es la historia real, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, el término guerra interna, que efectivamente eso es lo que ocurrió, no lo aceptan, ¿no? Ellos dicen simplemente hubo terrorismo. Y Sendero Luminoso de un grupo terrorista. Y Sendero Luminoso de un grupo político que utilizaba el terrorismo como arma de combate, cierto. Pero un grupo con finalidades políticas, no con finalidades de delincuencia común, ¿no es cierto? La Comisión de la Verdad lo explica claramente, ¿no? Y es innegable, no hay forma de negar que en la represión al terrorismo, las Fuerzas Armadas cometieron actos igual o peores de terrorismo, ¿no? Masacres de pueblos enteros, ejecución sumaria de personas por el solo hecho de ser sindicadas como terroristas sin ninguna prueba, ni cosas por el estilo. Entonces, todo eso pues molesta a los sectores conservadores que siempre ven que cualquier opción de cambio que implique cambiar la regla de juego inmediatamente terrorista. Es un San Benito que se le da, por ejemplo, a toda la izquierda en el Perú, ¿no? Izquierda incluso mucho más moderada que en muchos otros lugares de Sudamérica, pero no, terrorista. Y luego, obviamente, para hacerlo más actual, son grupos terroristas que quieren que el Perú se convierta en Venezuela, ¿no? Nosotros tenemos como 1 millón de venezolanos, creo que en Ecuador pasa lo mismo, que han huido del régimen autoritario de Maduro. Entonces dicen, así eso nos va a pasar, si pasa tal y tal cosa. Entonces es toda una campaña de miedo y por eso se levanta. O sea, no caigamos en el facilismo de decir el problema de la violencia armada en el Perú desapareció completamente, no. Pero yo sí creo que se exagera y se sobrevalora mucho y se utiliza mucho el fantasma del terror de los años 80 y 90 para asustar a la gente e impedir y hacer que la gente crea, sobre todo la gente menos educada, más desinformada, que es un gran problema que tenemos aquí, que es muy fácil manipular a una gran masa de población que no tiene elementos y que cree casi cualquier cosa que le dice, no, para que la gente tenga claro que cambios en la política, ¿no? Afectar intereses creados es terrorismo, ¿no? Acá le llaman el terruqueo, ¿no? Incluso ahorita para esta campaña electoral en las redes sociales el terruqueo es espantoso, o sea, de verdad que no tengo ni idea el grado con que se insulta, se denigra a personas, solamente alguien osa cuestionar, por ejemplo, a la candidata que apoya los sectores conservadores, inmediatamente es acusado también de ser parte de la campaña y además se le ocurra una serie de teorías
que parecen salidas de un libro de ciencia ficción, ¿no? El Foro de Sao Paulo, Naciones Unidas. Y a esto hay que sumarle además, no sé si en Ecuador pasa lo mismo, que se han aliado estos grupos conservadores políticos con grupos ultraconservadores religiosos, ¿no? El sector más conservador de la Iglesia Católica y el sector más conservador de las iglesias cristianas, evangélicas, con un discurso, pues, poco menos que la gente de izquierda es la personificación de Satanás en la actualidad, ¿no? Que el pecado y que que los grupos LGTBI se van a y deben quemarse en el infierno porque son contrarios a la obra, en fin, todo un discurso absolutamente, para mi modo de ver, demencial, pero que tiene, lamentablemente, florece en ambientes sociales de muy poca educación y de gente frustrada, marginada, que encima la pandemia los ha hundido todavía más, ¿no? Y ven, o sea, las enormes desigualdades que hablamos de un principio, ¿no? Se ven con claridad también, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Y eso la gente lo asimila, ¿no? Mientras yo no tengo acceso a un seguro privado, ¿no es cierto? No tengo dinero ni siquiera para comprar un balón de oxígeno y veo cómo mi pariente se muere en una silla frente a un hospital público porque no hay sitio donde atenderla, ¿no? Veo que las minorías acomodadas del país se van, no solo ellos, sino con toda su familia a vacunarse a Estados Unidos, ¿no es cierto? Con su dinero, claro, pero ¿y qué hacen ostentación de eso, no? Ya me vacuné y todo eso. Entonces, antes no, la gente excluida del sistema, hace 20, 30, 40 años, tal vez no tenía oportunidad de darse cuenta que había otros en su mismo país que vivían mejor. Pero ahora, como todo está intercomunicado, y efectivamente hasta en el hogar más humilde puede que no haya una refrigeradora, ¿no? O una nevera, no sé cómo le dicen en Ecuador, pero un televisor sí hay, ¿no? Y ahí ven pues los contrastes. Entonces todo eso abunda para que este estado de desigualdad y de polarización tan grande en que estamos haya llegado a este clímax. Pero lo de Sendero finalmente es un movimiento que yo creo que ya fue derrotado militar y políticamente, ¿no? La propia izquierda que totalmente desconcertada quedó cuando apareció Sendero, o sea, mucho discurso de tomar las armas en las cafeterías de los restaurantes de clase media y resulta que un grupo de gente sin mucho discurso se fue al monte realmente a pegar tiros, ¿no? Entonces le quitó todo el protagonismo, digamos. Pero Sendero fue derrotada militar y políticamente, quedan remanentes, pero que están coludidos para actividades más bien vinculadas al narcotráfico, creo yo. No son un peligro para la democracia el país, sinceramente, y son utilizados, creo yo, por los sectores dominantes y conservadores para seguir asustando a la gente. Bueno, como dijimos, son cosas que se vienen repitiendo acá. Acá realmente, bueno, teníamos un candidato que era un poco más conservador, un poco más de derecha. Él respondía a las élites principalmente. Y es el contraste que se puede hacer porque en su momento Fujimori creo que era más un outsider que un candidato de élites, pero en este caso sí era un candidato de élites. Se manejó un discurso bastante similar en tema de vamos a hacer Venezuela. Se manejaba el tema de las pancartas en las ciudades que mostraban la situación venezolana, cosa que a mí en lo personal me parecía como que nos falta un poco de tacto en ese tipo de temas. O sea, usamos el sufrimiento ajeno para construir un discurso político en vista de que no podemos generar una verdadera propuesta de cambio. Eso es básicamente mi criterio, lo que se llevó a cabo aquí en Ecuador. No culpo a la gente que decía, no, es que podemos ser Venezuela, porque supongo que suena y golpea y afecta ese tipo de discursos, pero es bastante, o sea, es un paralelismo completo. O sea, más que nada, para los oyentes, para la gente que nos está escuchando de diversos países,
vemos cómo se replican discursos políticos de manera muy sistemática. Es como que son mandados a hacer, son construidos o mandados a hacer, tapiñados, coloreados, por así decirlo, y colocados a la realidad de cada país. Acá recientemente se firmó una carta entre el ministro de Defensa y Vox, uno de los grupos más conservadores, y creo que podemos guardar, para cuando hablemos de Vox en algún programa futuro, podemos guardar todos los adjetivos que le podemos colocar a ese grupo, pero Vox es ¿qué sucede? Vox es digamos, la reaparición del franquismo duro y puro después de tantos años que España había transitado en una democracia, más o menos, pero ha surgido este señor Abascal, que entre otras cosas pretende que el Cid vuelva a cabalgar. Sueña con la España de Felipe II, de la España imperial. Es impresionante el grado de... Aquí no ha pegado tanto Vox, pero por ejemplo, acá durante la campaña electoral tan dramática de los Estados Unidos, había sectores que abiertamente hablaban a favor de Mr. Trump, ¿no? Y hasta ahora siguen diciendo, igual como dicen sus partidarios, de que ha habido fraude, que él realmente ganó, ¿no? ¿No? Y que la incursión en el Congreso de Estados Unidos es un acto increíble, inédito, que jamás había pensado, que no sé, eso no se le ocurrió ni siquiera pues, al Ku Klux Klan en su peor época. Sin embargo, ellos dicen, no, es una cosa sin mayores problemas, ya está todo arreglado. Para Acá que en cambio es un poco al revés. El tema de Trump no pegó mucho, pero tenemos hispanistas, un grupo que quiere volver a ser parte de España, que sueña con que Ecuador vuelva a los dominios de España. bueno, Es surrealista, es bastante surrealista. es bastante surrealista, en fin. Pero volviendo al tema que estábamos conversando, por ejemplo, aquí en los últimos días, así como durante toda la campaña electoral, ¿no es cierto?, se ha levantado el bendito nombre de Venezuela, ¿no? Vamos a convertirnos en Venezuela, efectivamente. Últimamente se está usando también, hay que evitar ser Venezuela, pero compararnos con Ecuador, porque en Ecuador el presidente electo derrotó también al correísmo que pretendía pretendía hacer de Ecuador otra plataforma de avanzada, y empieza todo el discurso, todo el rollo. A tal punto que yo no sé si será verdad, si realmente él lo ha dicho, pero acá circula una grabación, un video del presidente Lasso, ¿verdad? ¿No? Del presidente Lasso exhortando a los peruanos a votar contra Castillo, ¿no? Así abiertamente. No sé si... Es lo que Sí, decía, es lo que decía uno de nuestros invitados de hace algunos podcasts, que Guillermo Lazo se está frotando las manos por si gana Keiko Fujimori, por toda la ola neoliberal que está surgiendo en la parte norte de Sudamérica, ¿no? Con Colombia, con Ecuador, y ahora probablemente con Perú, con Brasil, con Bolsonaro. Bueno, Y Brasil, usted, bueno, yo lo no de sé, Brasil es del gobierno, seamos lo de honestos. Brasil es una cosa que no se puede creer. No sé si ustedes son aficionados al fútbol, aparte de que soy una persona muy interesada en los temas políticos, yo soy muy aficionado al fútbol. Y yo de paso vamos a jugar con Ecuador el 8 en Quito. sí, acá estamos igual. Somos Tenemos todas las... aficionados del fútbol. Yo creo que vamos a perder, pero bueno. El tema es que, ¿cómo es posible que la Copa América, la Conmebol, que se ha convertido en un apéndice mafioso, hay que decirlo con todas sus letras, de la FIFA, solo por dinero, haya aceptado la propuesta de Bolsonaro de hacer la Copa América en el país que tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, donde el discurso del señor Bolsonaro es negar prácticamente la existencia del virus, ¿no?
Él hasta hace poco decía que no, como Trump, que no había que usar mascarillas y cosas. A mí me parece inaudito, ¿no? Y lo peor es ver cómo la Conmebol le quita la Copa América a Colombia, y yo creo que en realidad fueron los colombianos los que quitaron la Copa, y en Argentina lo mismo, un país tan futbolizado como Argentina para que haya dicho no a la Copa América, es que la situación allá está terrible, ¿no? Y ahora resulta que la va a hacer en Brasil. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que acá lo que deberían hacer los futbolistas de todas nuestras selecciones es negarse a ir a competir. ¿No? A ver Sí, si eso es realmente... justo lo que Tristemente, decíamos hoy tristemente de eso solo mañana, o sucede sea, en Alemania. Sí, o sea, la noticia cuando salió lo de Brasil fue como que, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Más fácil digan, ¿saben qué? El único país que tiene la poca, no sé, poca delicadeza de entender la situación en la que están es Brasil y por eso aceptó la Copa América. Era más fácil decir eso. Porque Argentina es lo que sucede. Chile probablemente no quería albergar, Uruguay probablemente no quería albergar. Nos queda Venezuela, que es un país que pidió la Copa América, y Ecuador, que, bueno, digamos que yo hablé puse en Facebook el movimiento ball washing en vez de green washing, esta manera de lavarse la cara, lavarse las manos por medio del fútbol que hacen los cataríes, que hacen tantos poderes. Pero Yo creo que es lo que se busca hacer ahora con la verdad Bolsonaro que realmente. no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Estamos a mitad de año, con la pandemia todavía golpeando, sin público en los estadios, este, con las eliminatorias, hay 2 fechas de eliminatorias ahorita, ¿no? ¿Qué sentido tiene que los pobres jugadores, que además la gran mayoría de los jugadores seleccionados de todos los países, salvo Bolivia, creo, vienen de Europa, de campañas agotadoras, con 70 partidos encima, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la final de México estaba Yotun, se ha proclamado campeón en Cruz Azul, pero del otro lado estaba Preciado, que creo que es titular de Ecuador, ¿no? Entonces, esos jugadores termina, o sea, ni bien termina su partido final de su liga, ya están tomando el avión para venir a sus respectivos países a sumarse a la selección para jugar dentro de 3 días, están locos, ¿no? Y luego pretender que se trasladen a Brasil para jugar 5, 6, 7 partidos. O sea, de verdad es para no creer cuál es la locura, qué urgencia hay de hacer la bendita Copa América. Por ejemplo, con Ecuador, el Perú va a jugar con Ecuador el 8 en Quito, ¿no es cierto? Según el plan original de la Copa América, íbamos a volver a jugar el veintitanto en Colombia. O sea, íbamos a jugar 2 veces en 15 días. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Yo espero a ver si sale algo de dignidad, ¿no? Obviamente los presidentes de nuestras respectivas federaciones no van a hacer nada, porque ellos siguen el amén de lo que resuelve la Conmebol en Asunción y van como corderitos. Pero a ver si los jugadores hacen algo, ¿no? Porque Yo esto, creo que eso solo se ve en Europa, en las protestas contra el Mundial de Qatar, que salieron Noruega, Holanda y Alemania a protestar en contra de ese Mundial. No sabremos si es que a la final ellos se decidan ir contra eso. Yo creo que es difícil ver esa situación acá en Latinoamérica, no, o sea, bueno, en Sudamérica puntualmente. Le veo complicado que los jugadores tomen esa decisión. bueno, por y cierto, sí, me quedo solo con curiosidad de preguntar a José de qué equipo es de Perú. Alianza Lima. Ah, Soy estuvieron en una socio, tremenda soy campaña el año socio, pasado. hincha y socio de muchos años. Debió haber sido Madrid el año pasado para ustedes. Oh, sí, 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 sí. Pero se ganó, yo sí creo válido lo que hizo Alianza. Sería una historia muy larga contar por qué creo que es válido el regreso, ¿no es cierto? Pero sí, soy de Alianza Lima y mi segundo equipo es el Barcelona. Pero no el de Ecuador, sino el Barcelona. Barcelona, ¿no? Y creo que en la Alianza Lima está jugando Hernán Barcos, que es un ídolo del equipo que somos nosotros, que somos de la Liga de Quito. Así que, mucho más.
se nos está acabando el tiempo porque ya nos desviamos con el fútbol en una conversación tan entretenida. Rápidamente quiero que José nos digas un poco de tu otra pasión que es derechos humanos. ¿Cómo se ha manejado el tema de derechos humanos que para mí entender es un poquito más, un poco mejor respecto a otros países de Latinoamérica en lo que es derechos humanos porque tienen enjuiciado al presidente Fujimori? Pues así rápidamente quiero que me digas cómo lo ves tú, o sea, tú que has estado especializado en todo eso, que has sido viceministro, ¿cómo ha sido el tema de derechos humanos en el Perú? El tema de derechos humanos en el Perú, institucional y formalmente, pese a las tormentas políticas que hemos visto, así a ojo de pájaro, se ha consolidado con mucha fuerza. A mí me tocó, por ejemplo, sacar adelante contra viento y marea el Plan Nacional de Derechos Humanos que está vigente de 2018-2022. ¿No? Un plan además hecho con muchos instrumentos técnicos de monitoreo, de supervisión, que tenía 5 grandes ejes y que mal que bien está ahí. Luego, en el aspecto contencioso, a mí me ha tocado representar al Perú ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos, ¿no? De una época en que se negaba y se iba a pelear todos los casos negando hechos absolutamente comprobables y evidentes. Ahora ya el Estado peruano se defiende con mucho mejor preparación y planifica mejor los casos y se ha logrado ganar algunos, ¿no? Siguiendo en ese campo, hay que decirlo, quien en América Latina ha sabido, digamos, defenderse muy bien en los procesos contenciosos ante la Corte y ante los informes de la Comisión, ha sido Colombia, ¿no? Gracias sobre todo al trabajo de su Tribunal Constitucional, ¿no? Ecuador es un país que tiene pocos casos en relación a nosotros, a Guatemala, a otros, pero por ejemplo tiene algunos casos ya en que ha sido condenado por temas de obviar la consulta previa en actividades extractivas de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha ido mejorando mucho en eso. Luego, la red de ONGs que articula con el Estado ha llegado a un mejor trabajo conjunto, aunque hay algunas diferencias, ¿no? Y el tema de derechos humanos ahora en el Perú se está volcando mucho al tema, ya no tanto los clásicos casos de los años 80, 90, ejecuciones sumarias, desaparición forzada de personas, tortura. Ahora se está viendo el caso de protección a las comunidades LGTBI, a las comunidades indígenas, a la mujer, ¿no es cierto? Como casos específicos, que además también el sistema interamericano está orientándose hacia eso. Pero ¿cuál es el gran problema que subsiste a pesar de toda esa mejora? Que el mundo de los derechos humanos sigue todavía encapsulado, ¿no? No termina de ser asimilado por el grueso de la población. Todavía hay mucha gente, sobre todo en las zonas populares, que bombardeada por la propaganda oficial y de derechos humanos, es defender terroristas, ¿no? Derechos humanos es defender a los policías que reprimen la manifestación, que hay que defender a los policías y no a los que tiran bombas. O sea, hay que explicarles, no se ha llegado todavía en gran forma a esos grupos, ¿no? Y en la oferta electoral, ninguno de los dos candidatos está planteando nada nuevo ni interesante respecto a esos temas, ¿no? Se da la paradoja de que obviamente el fujimorismo tiene pies de barro en esta materia, todavía hay varios casos en ejecución de sentencia de la época negra, digamos, de los años de violencia, pero el candidato de Perú Libre, ¿no? Que responde probablemente a una ideología también muy anticuada, digamos, castrista, es antiderecho, es impresionante, ¿no? También concibe él un rol en la mujer absolutamente tradicional, probablemente viene del campo, en los sectores campesinos en el Perú hay todavía un machismo muy acendrado, el homosexualismo y el lesbianismo es visto como una enfermedad todavía, ¿no? Hay gente que hay que apedrearla o hacerle ciertas curas mágicas para que vuelva a su realidad, es pecado, ¿no?
Entonces, ahí no hemos conseguido llegar, ¿no? Y yo me doy cuenta de eso porque cuando hay un evento de derechos humanos en Lima, por decirte, se va a presentar tal trabajo, uno ve que el 90% de la gente es la misma gente, ¿no? Que se ha reunido conmigo de hace 30, 40 años, solo que cada vez más viejo, ¿no? Pero ahí están los mismos, las mismas y los mismos. O sea, todavía no ha, creo yo, ha crecido más. Puede que sí, y de repente con este enclaustramiento no podemos seguir lo que pasa. Por ejemplo, yo soy mi alma mater universitaria, yo estuve en España, una maestría en la Complutense de Madrid, pero mi alma mater aquí es la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, y claro, hace un año y medio que no hay clases presenciales, entonces no podría afirmar cómo se está desarrollando, pero a lo mejor estoy equivocado y me encantaría estar equivocado, y sí hay nuevos contingentes de jóvenes que están movilizándose por el tema de derechos humanos. José tenía una pregunta rápida, nada más rápida. Sí, es súper rápida es la pregunta. O sea, quería saber si te interesaría tal vez en un futuro queremos hablar un poco del tema de los crímenes ambientales, de cómo se ha estado llevando en general en América Latina este tema, porque es un tema que cada vez cobra mayor importancia, especialmente, especialmente porque los países suramericanos van a ser los más afectados conforme sucede el cambio climático, pero tristemente nosotros mismos somos causantes de explotación petrolera, destruimos el mismo entorno. Lo que tú mencionabas, de que se ha matado a muchas comunidades, se ha matado a gente por permitir ingreso de mineros. La minería ilegal es un problema definitivamente, tanto en Perú como en Ecuador. Entonces sí me gustaría tratarlo de manera un poco más global este tema en un futuro. No sé si tal vez nos pudieras acompañar. Sí, encantado. Lo que sí, esperemos cuál es el del resultado electoral del domingo, ¿no es cierto? Nunca hay que descartar que nuevamente me llamen de algún lado y regresar al sector público. Entonces, yo preferiría dejar pasar unos días después del 6 para ver cómo está la situación, y encantado de poder participar, ¿no? Porque si yo fuera funcionario público, con todo lo simpático que ha sido esta conversación, yo me hubiera negado, ustedes me entienden, ¿no? Porque yo creo que cuando uno está en un cargo público tiene que guardar no solo las apariencias, sino cierta, digamos, equidad con su trabajo. Acá sí, ahí sí se aplica el viejo adagio de la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Ustedes me entienden, ¿no? Claro, sí, José, y ya veremos en un futuro si es que se puede hacer este programa. Sí, claro. Pero ahorita agradecerte, muchísimas gracias, ha sido una conversación excelente, hemos aprendido muchísimo, nos hemos dado cuenta cada vez porque hemos hecho programas acerca del tema de Colombia, de Chile, y nos parecemos muchísimo todos los países americanos, y eso nos sorprende cada vez más los parecidos que somos, y que Gabriel García Márquez no se equivocó con su descripción de Macondo, y que creo que es para todos nosotros esa. Y nada, agradecerte y desearte suerte el próximo martes. Mejor dicho, prefiero que le ganen a Colombia el jueves que a nosotros, así que ahí queda mi deseo. Sí, igual de mi parte agradecer, ha sido una conversación que realmente estuvo increíble, la disfruté muchísimo y esperemos poder volvernos a encontrar en un futuro. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con los buenos deseos. Yo desearía que le vaya bien a Ecuador con el nuevo gobierno que se está iniciando, ¿no? Que siempre hay espacios aunque sea muy adversa la situación, hay caminos para concertar, siempre hay algo por concertar y mejorar. Y que, bueno, los peruanos pues estemos lo suficientemente informados para hacer una buena elección el domingo, ¿no? Que se juegan tantas cosas. No, por supuesto, todo lo que, no, el terror que dicen que va a ocurrir, que la gente se va a ir en más, nada de eso va a pasar, pero de todas maneras sí va a ser un momento
complicado. Y en cuanto al fútbol, en realidad, yo soy muy pesimista con la selección peruana, ¿no? De verdad, porque es una vergüenza lo mal que están los equipos peruanos a nivel internacional. De verdad que da pena ver los partidos. Pero el otro día jugó aquí el Independiente del Valle, ¿no? ¿Perdió o no? Creo que perdió o ganó. Perdió con mis odiados Perdió. rivales, con el equipo que yo más detesto en el mundo, ¿no? Yo quería que gane ese día Independiente del Valle para seguir fastidiando y justo a ese partido vine a ganar esto. En fin, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, nosotros también le deseamos éxito de a quien vaya a gobernar el Perú los próximos años, porque nosotros le tenemos mucho cariño al Perú. Estuvimos hace 5 años por allá visitando Lima y Cusco, así que le tenemos mucho cariño al Perú. Y a ti muchas gracias, José. Ha sido, como ya dije, una conversación excelente y ojalá en un futuro podamos volver a encontrarnos. Así que te agradezco mucho de corazón. Gracias por haber venido. Muy bien, bye, adiós, Adiós. gusto. Adiós. Gracias. Y amigo, y bueno, nosotros nos despedimos para la próxima semana, que está el plan de gobierno de Lazo empezando. Te suerte con eso, espero que les haya llegado sus citas de vacuna. Y nosotros nos despedimos. La próxima semana viene el doctor Gepetto, así que pila, doctor Gepetto. El regreso, por fin. Por Por fin fin, el ¿verdad? programa que todo el mundo esperaba. Ajá, toda Latinoamérica unida esperaba este capítulo, viendo hablarnos de la paradoja de Fermi. Si quieren pueden googlearlo, es un término muy interesante, pero nos va a venir a explicar. Richie manda saludos y José manda saludos, yo les mando saludos, nos vemos la próxima semana.